bon dia. Moltes gràcies. Presento. Sí. Vaig a presentar una mica el nostre conferenciant. Vicente Salas és professor, com deia, és economista i professor emèrit de la Universitat de Saragossa, catedràtic emèrit, perdó. És llicenciat en Administració d'Empreses i MBA per ESADE i va obtenir un màster o ciències de la Universitat de Purdue a Indiana. Ha estat professor de la Universitat de Saragossa i, de fet, és catedràtic emèrit, però també ha estat professor i catedràtic d'Organització d'Empreses a la Universitat Autònoma de Barcelona entre l'any 90 i el 97 i amb aquesta universitat també va fer de director del Departament d'Economia d'Empresa i del d'Economia i Direcció d'Empreses i va ser vicedegat de la Facultat de Ciències Econòmiques i Professionals i també ha estat professor visitant de la Universitat de Stanford i de la Universitat de Connecticut. Entre altres coses, també té experiència professional en el Consell Assessor de la Fundació BBVA, també amb participació en els òrgans de govern d'Ibercaja en la Comissió de Control i també ha estat membre del Consell de Govern del Banc d'Espanya. Té nombroses publicacions, però jo destacaria una que també us hem enviat a les persones que participeu en aquesta escola, que és un llibre, Una empresa para todos, que ha coordinat el Bruno Estrada, però que han participat diferents professors i que és molt interessant i on ell ha fet una de les intervencions en aquest llibre. En aquesta conferència, que a més també teniu la presentació que us l'hem enviat, ens parla d'un tema molt important quan parlem de guanyar democràcia a l'empresa, que és com la relació entre la participació dels treballadors i les treballadores i la productivitat, que moltes vegades és allò, moltes empreses es veu com un fre, allò de tenir de consultar, de comptar amb els treballadors i les treballadores, la seva experiència, tant a nivell de centre de treball però com a nivell de decisions estratègiques, es veu com un fre a la competitivitat de l'empresa i a la prenda de decisions. Ell ens explicarà com veu aquesta qüestió en un moment de transformació de l'economia que conseqüentment també ha de representar un canvi en el model de gestió de l'empresa i també un canvi en la manera com s'organitza l'empresa i com es tenen en compte els diferents elements que nodreixen l'empresa. Ell parla de capital intangible, que vol dir la informació, el coneixement, la creativitat. I aquí les persones hi tenen un paper fonamental alternatiu a el que seria el model d'empresa clàssica, que ens explicava molt bé abans el Josep Maria. I també ens parla de codeterminació o cogestió, tant a nivell de lloc de treball, el que representa la participació, com a nivell d'òrgans de govern i de decisions estratègiques, com hi ha en altres experiències que coneixem a nivell europeu, sobretot de països nòrdics o a partir de l'experiència d'Alemanya i que també han caminat des d'aquest punt de vista. Per tant, crec que són uns elements molt interessants. Jo li passo la paraula al Vicente i endavant. Moltes gràcies, bon dia, moltes gràcies per la presentació. Per mi és un plaer i un honor estar aquí avui amb vostès. Moltes gràcies a l'Escola d'Estiu de Comissions Obreres per invitar-me. Per mi és una experiència nova dirigir-me a vostès i espero que el que us pugui dir els anime a un col·loqui i a un debat que és realment el que crec que puguem traure d'aquesta sessió. Fa una estona que estava a la sala de dalt i he vist la foto del García Nieto. Efectivament, jo vaig estudiar a Estat i ell va ser professor meu. Jo tinc ja bastants anys, com veuen. I és una de les persones que no sol a mi, sinó a tota la gent d'aquell curs ens va marcar. Ha estat molt emocionant per mi trobar-me aquesta foto avui. Yo haré la presentación en castellano. Yo soy de aquí de la franja de Ponent, no sé si de Ponent, però parlo una mica català, però em trobo millor. Yo he preparado una presentación que voy a tratar de
destacar solo algunas de las ideas principales la tienen y como he dicho, creo que hablaré unos 35 o 40 minutos y espero que el resto pues, podamos debatir o comentar, ¿no? En primer lugar, yo creo que conviene un poco situar la exposición. Cuando se habla de participación de los trabajadores en la empresa, creo que, o por lo menos considero que se puede hacer desde tres puntos de vista distintos. Uno, podríamos llamar desde la filosofía política. La participación es un derecho más, o forma parte de los derechos básicos de las personas a intervenir, a tener voz, a tener incluso poder de decisión en todo aquello que les afecta en su vida ordinaria. Y esta es un poco la traslación que hacemos esto a la democracia y la participación política. Bien, este es un ámbito en el que no me considero especialmente preparado para debatir o para comentar, pero entiendo que es uno de los puntos en los que se hace hincapié cuando se habla de democracia en la empresa, ¿no? Desde un plano similar a la participación en los asuntos públicos. La segunda es una argumentación que se ha surgido, bueno, entiendo que siempre ha estado ahí, pero que ha ganado peso en los últimos años, que es la participación como una forma de recuperar un poder que han perdido los trabajadores en los últimos años y que impacta sobre todo en la distribución de la riqueza. Es decir, aquí hablamos más desde cuestiones distributivas. Y creo que una corriente internacional en los últimos años sobre la necesidad de recuperar la participación o la mayor participación de los trabajadores en la empresa ha tenido esta orientación. En los últimos años se está hablando mucho de la reforma de la empresa, de la evolución de la empresa orientada a los capitalistas o la primacía de los accionistas, a una empresa más orientada a tener en cuenta a todos los grupos de interés, trabajadores especialmente, pero también clientes, proveedores, la sociedad en general. Este debate que surge en cierta manera en los países anglosajones, pero en particular también en Estados Unidos con las últimas elecciones con Sanders y Pelosi, que empezaron a presentar en el entorno anglosajón, en el entorno de Estados Unidos, la novedad de iniciativas legislativas para que los trabajadores estuvieran representados en los consejos de administración, como estaba pasando en algunos países europeos. Esto se presentaba, repito, no tanto como una cuestión de justicia o de democracia, sino como una cuestión, digamos, de recuperar poder que los trabajadores habrían perdido en la capacidad de influir en el reparto de la riqueza. Piketty, el famoso economista francés que quizá pues conozcan, que ha sido muy influyente en estos últimos años, en su último libro, Capital e Ideología, habla de socialismo democrático y como parte fundamental de este concepto incluye la participación paritaria de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas al más alto nivel. Y Piketty es una voz que mucha gente escucha. Y en el mundo académico, pues algunos economistas están diciendo que quizá pues, una forma de reequilibrar el poder de las empresas, sobre todo de algunas tecnológicas y los altos beneficios que están generando, pues es a través de que una parte de esos beneficios se repartan entre los trabajadores y la participación podría ser
ese elemento que facilitara el reparto. Pero creo que hay un tercer punto de vista en el debate sobre por qué los trabajadores tienen que participar en la empresa, que es desde la eficiencia, si quieren, o desde la productividad, desde la mejora de la productividad. Es decir, hay otra forma de repartir el poder de decisión en la empresa, de organizar el trabajo, de organizar la gobernanza, que permita mejorar los resultados. Cuando hablamos de productividad, los economistas entendemos el output que se genera por unidad de recurso. No estamos hablando de cómo se va a repartir ese output que se genera por unidad de recurso, pero estamos hablando de aumentar, digamos, para decirlo de alguna manera coloquial, aumentar el tamaño de la tarta, aunque la forma como organizamos para intentar aumentar el tamaño de la tarta seguro que va a influir en la forma de repartirla. Por tanto, yo me voy a centrar en este tercer punto, en el punto de la eficiencia. Quizá podría también, por el lado del reparto, el segundo punto, podría haber presentado alguna información. Voy a centrarme solo en uno de los datos que más se ha utilizado en estos años para, digamos, destacar la necesidad de recuperar el poder de los trabajadores en la empresa para contribuir a un reparto más igualitario de la riqueza con el capital. Y es la participación de los costes laborales en el valor añadido bruto de las empresas. Esto es los datos para España que he recopilado en un libro. Hasta la crisis del 2008-2007, la participación del valor añadido, de los salarios en el valor añadido de las sociedades no financieras en España, esto no es en el PIB, esto es en el sector, digamos, más empresarial de la economía, estaba estable en el 63%. Hay una caída de 7 puntos desde el 2007 hasta el 2012. 7 puntos son alrededor de 40.000 millones menos en términos absolutos de remuneración salarial en las sociedades no financieras en España. Con la recuperación, la participación prácticamente permanece estable. Durante la COVID, el primer año, 2020 y parte del 2021, hay una subida. Los ERTE, esto es contrario a lo que pasó con la crisis anterior, los ERTE estabilizan el empleo y la productividad es contracíclica, como pasa en todos los países de Centro Europa. En Alemania la productividad normalmente disminuye en las crisis. En España la productividad laboral suele aumentar en las crisis porque por el rápido ajuste que se produce tradicionalmente en empleo. Creo que este ha sido uno de los cambios importantes que se ha producido en esta crisis. Pero hay una vuelta, o sea, a medida que digamos, la economía se estabiliza o vuelve a la normalidad, veremos a ver hasta dónde se vuelve a estabilizar. Bueno, esto que es un dato para España que para mí me parece que es uno de los puntos que deberían formar parte del debate, incluso en estos momentos que estamos hablando de política de rentas o de reparto, en el fondo estamos hablando de esto. Pero esto se ha generalizado en todo el mundo. En Estados Unidos se ha producido esta pérdida. Ya hay una inercia en muchos países desarrollados muchos años. Como digo, este ha sido un poco el punto de arranque en los últimos años del debate en la parte esta de participación de los trabajadores como un mecanismo para reforzar su poder a la hora de repartir el valor añadido. Bueno, también quería, si voy a hablar de productividad, que había preparado también algún dato sobre si este debate sobre la productividad es relevante en España o no.
Es decir, si en España tenemos un reto para la mejora de la productividad y si la participación de los trabajadores en la empresa puede ayudar a contribuir a cerrar la brecha que existe entre la productividad en España y la productividad en otros países de nuestro entorno. Aquí hay unos datos de la OCDE en los que se ve claro, aquí una serie larga desde principios de los años, prácticamente mediados de los años 80, y la línea negra de abajo es la evolución de la productividad por hora trabajada en España en el conjunto, la línea de puntos es la Unión Europea, y se ve una clara brecha entre el norte de Europa y el sur de Europa. Están Italia y España están abajo, pues Alemania, Francia, Suecia, también está Estados Unidos ahí en la parte superior. Tenemos brechas de 20-25% de productividad y no la convergencia que se podría esperar de productividad con el conjunto de la Unión Europea, pues sobre todo para los países frontera, en España no se ha producido. Por tanto, yo creo que merece la pena que coloquemos a la productividad como un aspecto fundamental para la mejora de la situación general de la economía en España y todo aquello que pueda contribuir a esta mejora de la productividad, que lo tengamos en cuenta. También he actualizado para unos datos que en la presentación que tienen ustedes son datos anteriores, estos los he actualizado estos días, ya con datos más a nivel de empresa, comparando por clases de tamaños la productividad de las empresas en España con respecto a la productividad media en Alemania, en Francia, Italia y Suecia. Y aquí pues vemos las diferencias de productividad no solamente para el total, que están en la columna, en la última columna, sino también por clases de tamaños. Y bueno, pues en España, en todas las clases de tamaño, la productividad media de los trabajadores, esto es productividad laboral, valor añadido por trabajador, por ocupado. No es por hora trabajada, es por ocupado, pero bueno, está siempre por debajo. Es decir, no solamente tenemos un problema de productividad media, sino también lo tenemos dentro de cada una de las clases de tamaño. Pero en España es especialmente destacable la comparativamente baja productividad en el grupo de las empresas entre 0 y 9 trabajadores, es decir, en las empresas más pequeñas. Ahí realmente las diferencias de productividad son muy importantes. Pero es que además, cuando miramos la distribución de los trabajadores por tamaños de las empresas, en España, entre 0 y 9 trabajadores, tenemos más del 35% de los trabajadores ocupados en este colectivo de empresas que en términos comparativos son las menos productivas dentro de los países de comparación que colocamos aquí. En Alemania las empresas pequeñas son también menos productivas, más que las españolas, pero es que en Alemania solamente en esa clase de tamaño de empresas muy pequeñas solamente trabajan el 19% de los trabajadores. En España tenemos el 36%. Por tanto, hay un origen en esa productividad media de la economía que tiene una base en lo que está pasando en las empresas, de lo que está pasando en las empresas en distintas clases de tamaño y también por el peso relativo que cada una de estas clases de tamaño tiene en España. Y por eso también uno de los argumentos en los que se está insistiendo en España para mejorar la productividad es aumentar el tamaño de las empresas. Algunos entienden que tenemos la productividad que tenemos porque tenemos los tamaños empresariales que tenemos.
Bueno, nosotros creemos que los tamaños responden a la productividad y no al revés. Es decir, que si queremos cambiar la distribución de tamaños, tenemos que incidir en la productividad. No esperar que simplemente por decreto cambiar el tamaño vamos a cambiar la productividad. Bien, por tanto, entiendo que en España el debate sobre la productividad es un debate necesario y creo también que preguntarnos si la productividad puede mejorar, si la participación puede mejorar la productividad es una pregunta pertinente, y si lo es, ¿qué podemos hacer para conseguir más participación? Porque de alguna manera, si decimos que la participación es importante y reconocemos que España tiene parte de una productividad más baja, estaremos aceptando que tenemos que aumentar la participación en España, que esa participación es hoy por hoy, o está hoy por hoy por debajo de la participación en los países más productivos. Bien, entonces la pregunta a los economistas pues se preguntan, a ver, ¿cómo explicamos las diferencias en la productividad? Y pues siempre se habla de la tecnología, se habla de la intensidad de capital, se habla de factores externos a las empresas, de si en los mercados hay más o menos competencia, se habla de la regulación, algunos economistas relacionan pues, ciertas ineficiencias en las empresas con la regulación de los mercados, en particular el mercado laboral, otros con la calidad de las instituciones, llamaríamos el capital social. Para mí, el punto de enlace entre participación y productividad está a nivel de empresa, es decir, a nivel, digamos, de punto de trabajo, y en la categoría de lo que ahora se denominan los activos intangibles. Es decir, recursos que son capaces de generar output, de generar producción, pero no están contabilizados en el balance, no están contabilizados como activos en el balance de las empresas. De alguna manera son invisibles en tanto en cuanto los estados contables no los reflejan. Y esto puede explicar por qué pues muchas veces vemos noticias que dicen pues una empresa vale en bolsa 100 y vale en libros 1. Bueno, es que en la nueva economía muchos de los recursos que son capaces de generar output, de generar beneficios, no están en los estados contables. Y dentro de estos activos intangibles, para mí todavía, porque está todo el conocimiento, toda la I+D, pero hay un concepto micro que los economistas han desarrollado en los últimos años, sobre todo economistas de empresas, que es este concepto de capital organizacional, el capital organización. Este es un concepto que, como todo lo intangible, pues es difícil de precisar, pero que para mí es casi sinónimo de capacidad para movilizar, capacidad que tenga una empresa de movilizar todos los recursos, en particular los recursos humanos a la hora de responder a retos, de responder a oportunidades o de responder a problemas. Por tanto, este concepto es la capacidad de funcionar como una verdadera organización. Y funcionar como una organización, un colectivo, pues sería sinónimo de funcionar de una manera coordinada y con personas o colectivos compartiendo un cierto objetivo común. Que no quiere decir eliminar los conflictos, pero sí llegar a acuerdos sobre cuestiones básicas de cómo se va a trabajar. Por tanto, para mí, la participación está vinculada al capital organizacional. Más participación significaría disponer de más capital organizacional, más intangible y de alguna manera también, repito, contribuir a la productividad. Bien, datos
que muestran evidencias de que efectivamente los países que tienen más capital más intangibles son los países que tienen más productividad. Bueno, y también algún dato que no lo tienen en las transparencias primeras que les pasé o que les han pasado, pero que estas transparencias las tienen a su disposición, son las últimas que envié, en las que se hace hincapié en estos son datos del IPIE, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, una publicación con COTEC sobre la medición de los activos intangibles, en España, comparado también con Italia y Portugal y el resto de Europa. Y tienen ahí las distintas categorías de activos intangibles, y en todas hay una comparación, ahí en los colores están las comparaciones de las dotaciones de esos intangibles con las dotaciones de otros países en Europa o del promedio. España está en los últimos lugares en dotación de intangibles en comparación con el resto de países con los que se hace esa comparación. Pero al final, pues, en el lenguaje de los intangibles, se habla de competencias económicas, y en esas competencias económicas se coloca la formación de los trabajadores, y de alguna manera ese concepto que antes yo hablaba de capital organizacional formaría parte de lo que en las estadísticas que están apareciendo alrededor de los activos intangibles llamarían competencias económicas. Aquí los llaman competencias económicas, yo les llamo capital organizacional. Y en España puntúa particularmente mal en las comparaciones internacionales, plantea particularmente mal a este nivel de competencias económicas o, como digo, de capital organizacional. Por tanto, tenemos evidencias, digamos, macro, de estudios macro, en los que tenemos un déficit de capital organizacional dentro del conjunto de los intangibles. Los intangibles están explicando diferencias de productividad, por tanto, ya vamos atando algún cabo. Aquí simplemente una transparencia en la que se incluye la cita de unos investigadores americanos que tratan de cuantificar esto que he dicho, que he llamado capital organizacional, y esto se intenta cuantificar a través de encuestas que se pasan a las empresas, y es la capacidad que tienen los trabajadores de ser oídos y de influir en lo que tiene que ver con su entorno de trabajo, esto que llaman la voz de los trabajadores, el propio diseño de los puestos de trabajo, lo que se llama la flexibilidad funcional, y la presencia de equipos de trabajo, distinguiendo entre lo que es un equipo y también el grado de autonomía con el que los equipos de trabajo realizan su trabajo, y la formación específica de los trabajadores. Este es un trabajo que ha influido mucho en la investigación académica en los últimos años a la hora de medir el capital organizacional y a la hora de medir o de evaluar la influencia de ese capital organizacional a la hora de explicar las diferencias de productividad entre las empresas. Y como se ve, está muy focalizado en la participación. La participación, repito, tanto en lo que es la propia formación, que es, obviamente si hay delegación, si hay participación, tiene que haber formación, la capacidad de influir en el sentido de que los puestos de trabajo estén diseñados de tal manera en el que si uno tiene capacidad de decisión se traduzca en algo tangible, y la otra es la propia capacidad de decisión. Bien, pero aunque para mí, y quizá pues lo que ha sido mi trabajo académico durante los años en la universidad, ha sido en este ámbito del capital organizacional,
donde he tratado de entender la importancia o el impacto que pueda tener para la productividad una mayor implicación de los trabajadores en los puestos de trabajo. Cuando se habla de participación, y creo que este es un foro en el que hablamos de participación desde una perspectiva un poco más general, porque obviamente si nos elevamos a democracia en la empresa, evidentemente para que esa democracia tenga un significado mínimo, se tiene que dar, la presencia de los trabajadores tiene que estar en la toma de decisiones al máximo nivel. Por supuesto que puede haber una democracia en el puesto de trabajo, pero entiendo yo que si hablamos de democracia, hablamos de democracia al máximo. Por tanto, la participación creo que tiene que tener una perspectiva un poco más amplia que la que he presentado solo desde ese concepto de capital organizacional. Y bueno, preparé este esquema también para la presentación en Madrid, que por cierto pues quiero aprovechar que antes no lo he hecho de agradecerle a Bruno, primero que me invitara a Madrid y luego que diera mi nombre para venir aquí. Perdona, Bruno, me he olvidado. Digamos un poco para darle un poco más de perspectiva a la participación. Entonces, digamos, la literatura académica, cuando habla de participación, hace esta distinción en participación de los trabajadores, entre participación en las decisiones y participación en los resultados, fundamentalmente participación en los resultados financieros. Por supuesto, hay una cierta interrelación entre las dos, pero no necesariamente. Es decir, en el mundo anglosajón hay muchas empresas que han introducido sistemas de participación de los trabajadores en los beneficios de la empresa, pero sin ninguna capacidad de participación en la decisión o con unas participaciones muy bajas, una capacidad muy baja. El otro día en Madrid, una persona, creo que era de comisiones, presentaba el caso de la participación en la empresa CAF, que los trabajadores, a través de un fondo accionarial que habían suscrito los propios trabajadores, habían conseguido poder político, es decir, presencia en el Consejo de Administración, pero por ser accionistas. Muchos sindicatos en Europa y en el mundo anglosajón son accionistas, digamos, inversores institucionales de muchas empresas, y pues, a través de las proxies, de las votaciones en las juntas de accionistas, están presentando propuestas para tratar de influir. Es decir, hay una participación digamos, en los resultados por la vía de los derechos políticos que confiere tener acciones de las empresas. Y repito, sin necesidad de tener participaciones, muchas veces son acciones sin voto, pues simplemente para participar en el reparto de dividendos. Muchas tecnológicas han repartido acciones entre sus trabajadores, y los trabajadores no tienen capacidad, no están organizados como puede estar acá para tener un bloque, para formar un bloque e influir. Simplemente lo entienden como una participación en los resultados puramente financieros. Y hay una literatura, hay un concepto que a mí me parece también que vale la pena, el concepto de capitalismo compartido, que difundieron unos autores americanos hace unos años, y que también veían el impacto que podía tener en los resultados, en la productividad de las empresas, pero que, repito, era un enfoque en el que la participación de los trabajadores iba directamente a través de los resultados de la empresa. Lo que son la participación en las decisiones la he, digamos, dividido en varios bloques. La participación informativa, en el que simplemente pues, sería lo que podríamos llamar los buzones de sugerencias. Es una formación que a veces la dirección de la empresa recoge, pero luego la dirección de la empresa hace con esa información lo que estima conveniente, es decir, no hay ningún elemento vinculante. Luego está la participación sustantiva, que es aquí donde estaría el concepto de capital organizacional, que correspondría a lo que en otro ámbito se llama participación sustantiva. Es la participación ya en el propio puesto de trabajo. Y luego está la participación representativa, que es cuando ya los trabajadores tienen representantes
en los órganos de gobierno de las empresas, que sería, digamos, el caso de Alemania o el caso de Suecia, y en distinto grado y también en distintas formas. Pues en Alemania, por ejemplo, a partir de un cierto tamaño, la representación de los trabajadores en los consejos, el consejo de vigilancia es obligatoria. En otros países no es obligatoria. Las empresas o los trabajadores pueden reclamar ese derecho o no hacerlo. Es decir, hay distintas modalidades. En Alemania 50-50, pero con el voto de calidad del presidente que nombra a los accionistas. En Francia menos. En Suecia llegas, me parece, hasta 25 trabajadores. En Alemania es a partir de 500 o 250. Pero este es, digamos, un poco el nivel de participación representativa. Hasta ahora, en general, esta participación representativa se ha conseguido por imperativo legal. Es decir, aquí un poco la pregunta que uno se hace observando la extensión de la participación de los trabajadores en la empresa es que hasta esta línea de puntos roja que separa, esa línea de puntos vertical, que pueden ver ahí, pues esto hasta hacia la parte, digamos, de empresa capitalista, esto es discreción. Esto ha sido, digamos, discreción de la dirección de la empresa, que, bueno, o también negociación, pero fundamentalmente ha sido resultado de lo que se ha negociado a nivel de empresa o a nivel de sector. Pero no, por supuesto que ha podido haber alguna influencia de alguna norma pues, por los comités de empresa obligatorios determinados, pero en general ha sido fundamentalmente resultado de la negociación. En cambio, no ha habido en el desarrollo, digamos, de la empresa capitalista convencional, por voluntad propia de los capitalistas, por decirlo así, de los accionistas, iniciativas para nombrar a los trabajadores representantes en los consejos de administración. En España pues, había representantes de los trabajadores en los consejos de las cajas, pues ahora en alguna empresa pública, por lo que he visto, también lo hay, pero bueno, esto es, digamos, un poco por imperativo. Esto es una cuestión importante. Es decir, si, bueno, como quizá me adelante un poco, creo que me estoy retrasando, de por qué, ¿no? ¿Por qué voluntariamente las empresas no han llegado a este nivel? Bueno, y por supuesto, pues en los extremos podemos encontrar las sociedades anónimas laborales, en los que los trabajadores son, digamos, propietarios de la empresa y por tanto tienen todos los derechos de decisión, y también la empresa cooperativa, en el cual pues hay participación en los resultados económicos y participación participación plena en las decisiones. Bueno, yo diría un poco que este para mí es el mapa de la participación para pues, el debate. Creo que tiene que estar en dónde estamos y cómo se evoluciona en este mapa y por qué dirección. Bueno, esto es un gráfico que he sacado de una publicación, que también es muy ilustrativo, de lo que es digamos, cómo se organiza una empresa en la que pues, tenemos la primacía de los accionistas, lo que yo llamaría empresa capitalista convencional. Tenemos los accionistas nombran a los directivos representan a esos accionistas y estos gestionan y controlan a los trabajadores y bueno, los directivos deciden cuánto grado de participación dan a estos trabajadores. Mientras el modelo de codeterminación, en el cual la codeterminación es la cogestión o la participación de los trabajadores, que se puede dar a dos niveles, lo que llaman aquí la codeterminación en el puesto de trabajo, que sería pues, fundamentalmente la participación de los trabajadores en decisiones que les afectan a su trabajo ordinario y también la representación de los trabajadores en los consejos de administración y de alguna manera a través de esa representación de los trabajadores en los consejos de administración la dirección de la empresa tendría que ser de alguna manera sensible a los intereses, estaríamos en esa empresa orientada al trabajo y al capital y no solamente
orientada a los intereses del capital. Me ha parecido que es una forma muy gráfica, y hay aquí también una referencia que la tienen ustedes también en la bibliografía de la presentación, y es un trabajo reciente de unos autores que han investigado el papel de la participación en los resultados económicos de la empresa de una manera muy exhaustiva, que ellos mismos reconocen que ha sido un trabajo, son autores, o sea, son profesores de las universidades americanas, pues de referencia, que no es muy habitual en estas universidades encontrar trabajos interesados en evaluar la participación de los trabajadores en la empresa y las consecuencias. Lo han hecho para los países del centro y el norte europeo. Y repito, lo han hecho en ese contexto de debate que se genera en Estados Unidos hace 4 o 5 años, cuando el Partido Demócrata en Estados Unidos plantea la posibilidad de una iniciativa legislativa para que los trabajadores en Estados Unidos tuvieran una iniciativa que también se da en el Reino Unido, que de alguna manera es inédita en ese contexto. Bueno, hay mucha información. Tenía aquí también algunos datos sacados de una encuesta reciente europea que incluye información de digitalización y participación de los trabajadores. Muy brevemente, para no cansarles, si quieren, pues podemos hablar de estas cosas, pero ¿qué sacamos de esos datos? Pues sacamos que España las empresas españolas están razonablemente bien en digitalización, en términos comparativos, pero están muy mal en participación. Es decir, estos confirman los datos que por otros caminos ya hemos visto. Y se habla muy poco, se habla de la necesidad de digitalizar, pero no se habla para nada de la necesidad de cambiar la organización. Pero es que la investigación académica ha demostrado durante todos estos años que si no hay participación, la digitalización no tiene ningún impacto. O sea que para que la digitalización impacte en los resultados de la empresa tiene que ir acompañada de un determinado sistema organizativo en el cual la participación de los trabajadores sea mucho mayor. Y bueno, un poco llamamos la atención sobre este punto, de que quizá hemos debatido demasiado poco en dónde se va a producir esa digitalización en la empresa en España. Bueno, y aquí unos datos, una evidencia empírica también, que muy rápidamente voy a comentar y voy a justificar. Esto es a partir de esta encuesta que les digo, europea, una encuesta que se hace a casi 30.000 empresas en Europa, y hay una pregunta que es sobre, digamos, modelo de gestión. Si la empresa adopta como modelo de gestión una delegación de capacidad de decisión a los trabajadores o funciona de una manera centralizada, básicamente, ¿no? Y aquí pues es una representación de promedios por países del grado de porcentaje de empresas que responden que delegan, que el modelo de gestión es un modelo de delegación, y la productividad, y se ve pues la tendencia positiva. Claro, pero este gráfico para mí tiene otro mensaje, con el que voy un poco a cerrar para no cansarles. Y es que, precisamente, si miramos con detalle, esta delegación formaría parte del capital organizacional. Es decir, estamos delegando de la dirección hacia abajo, no estamos representando a los trabajadores de arriba. Y hay una correlación positiva entre ese grado de delegación, lo generalizado que está ese grado de delegación entre las empresas de los países y la productividad media. Pero es que, ¿qué ocurre aquí? Ocurre que los países que puntúan con más proporción de empresas que dice que tienen un modelo de delegación son precisamente los países donde está extendida o está presente la representación. Es decir, son los países del centro y norte de Europa, que son los que incluyen a trabajadores, a representantes de los trabajadores en el Consejo de Administración, las que también acumulan más capital organizacional. Entonces, ¿esta relación a qué se debe?
se debe al capital organizacional, es decir, a esa delegación más a nivel de puesto de trabajo, o se debe a la representación o a las dos cosas a la vez. Bueno, esto es un poco lo que tratan de investigar los autores que les comentaba antes. ¿Qué ha pasado en Europa a medida que se ha ido extendiendo la representación de los trabajadores en los órganos de gobierno? Es decir, a medida que se ha extendido la codeterminación. Bien, estos autores encuentran que el impacto final de la codeterminación tanto en el bienestar de los trabajadores como en la productividad de la empresa o en la inversión, en el crecimiento de la empresa, ha sido muy modesto. Ellos encuentran que ni ha sido, digamos, relativamente neutro. La extensión de la codeterminación ni ha impactado negativamente, como algunos auguraban, de que iba a ser un freno a la inversión y a la productividad, no ha sido así, pero tampoco ha habido mejoras, digamos, fundamentales en el bienestar de los trabajadores. Entonces dicen, ¿cómo puede ser que una cuestión tan importante haya tenido tan poco efecto? Y ellos dan tres razones, tres razones, que creo que son importantes en el debate que creo que se quiere fomentar en España. La primera es que quizá la representación no ha sido suficiente, es decir, aunque podemos decir que casi paritaria en el caso de Alemania, al final los trabajadores no tienen tanto poder como podemos pensar por el hecho de que tengan el 50% del Consejo de Vigilancia, que nombre la mitad del Consejo de Vigilancia. Al final, a lo mejor tampoco tienen tanto poder. La segunda es que esa participación representativa ha ido acompañada de una participación a todos los niveles. Es decir, precisamente lo que comentaba antes, ¿no? de que la participación representativa ha sido, digamos, el resultado de una cultura de participación que ya estaba presente en la empresa y, por tanto, añadía un elemento, pero que quizá no era el elemento fundamental, sino que el elemento fundamental estaba más en la base de partida. Y la tercera razón es las instituciones, y en particular pues, comentan la regulación del mercado de trabajo y, sobre todo, el desarrollo de los sindicatos. Es decir, la afiliación sindical en los países donde hay representación de los trabajadores en los órganos de gobierno de la empresa es mucho mayor. Y, por tanto, a la hora de defender intereses, pues ya hay una fuerza, digamos, exterior a la empresa que tiene capacidad para influir y, por tanto, lo que pueda pasar dentro de la empresa termina siendo menos importante. Estas son las conclusiones a las que llegan estos tres autores, repito, economistas, académicos, ortodoxos, es decir, y que me parece que es un poco el punto, que yo diría, el punto de partida, y como creo que ya vamos a tener un poco de coloquio, creo que es el momento de dejarlo aquí. Bueno, estoy a su disposición si hay alguna pregunta, comentario, alguna cosa que quieran que profundice un poco más. De verdad, muchas gracias y ha sido un placer para mí estar aquí. Muchas gracias. I ara obrim un torn. Obrim un torn de paraules. A veure. El Manel i el Manel després. Se acopla un poquitín, me parece. Sí. Bueno, pues agradecer a Vicente su conferencia más muy pedagógica. Yo creo que en un elemento muy interesante en estos momentos, también en la discusión sobre el tema de nuestro país, que es un tema que, como se ha dicho de forma reiterada, está en nuestra Constitución, pero no ha tenido un desarrollo legislativo, ¿no? en los últimos 40 años, y parece ser que ahora
se está planteando. Yo plantearte, aprovechando que tenemos más tiempo que cuando la presentación en Madrid, que fue todo muy atropellado, y además estaba en la mesa y daba corte, pues ahora aprovecho para intentar sacarte un poco más de información. Primero, quería, si podías hacer una distinción entre la productividad por eficiencia de utilización de factores productivos, o la productividad por reducción de costes, o sea, la productividad tradicional, y la productividad por generación de valor, ¿no? Que está más vinculada a estas nuevas empresas, al capital organizacional, porque también desde el punto de vista sindical se ve la productividad como un elemento de extracción de plusvalía del trabajador, y hay otra nueva productividad que está generando en estas nuevas empresas por creación de valor, ¿no? Y yo creo que eso es importante, porque si funciona bien la empresa, teniendo en cuenta los intereses de todos, esta creación de valor funciona mucho mejor, ¿no? Eso es un primer elemento. Luego, sobre el tema de, aunque lo ha mencionado Josep María, el tema de la experiencia sueca de los años 80, de los fondos de asalariados en Suecia, fue muy interesante, y es curioso el poco conocimiento en la literatura económica que ha tenido esa experiencia, ¿no? En Suecia se plantea en el año 84, me parece que gana Olof Palme las elecciones, una ley de fondos de asalariados que plantea que los sindicatos, fue un acuerdo de una propuesta de los sindicatos al Partido Socialdemócrata sueco, de que acepten unos menores incrementos salariales a cambio de, en un momento de alta inflación, a cambio de participación en las empresas. Esa ley estuvo, a cambio de acciones, perdón, no de participación en empresas, sino de acciones que cobraban los trabajadores y se sindicaban y tenían representación colectiva en la empresa. Los 7 años que duró esa legislación, yo como economista, pues cada uno tiene su pedrada, pues dije, bueno, a ver, en términos económicos, ¿qué ha significado esto, no? El desempleo bajó al 1,8% de la sociedad sueca en esos 7 años, y el PIB per cápita sueco, que era el 76% del PIB per cápita americano, pasó al 128%. Es decir, ¿cuáles eran los efectos macroeconómicos? Una reinversión productiva de beneficios como no había tenido la sociedad sueca hasta ese momento, siendo una sociedad muy productiva, ¿no? Porque en el momento que los trabajadores decidían, pues parte de esos beneficios empresariales no se iban a los bolsillos de los accionistas, sino que se reinvertían en la empresa, con lo que tenía unos efectos macroeconómicos muy interesantes. Y luego plantearte una última pregunta, por no ser muy pesado, pero en relación con esa diferencia de productividad en España, no tanto en España comparado con otros países europeos, sino en el tamaño empresarial. Esos datos sí, yo los había manejado hace tiempo, y yo llegué a una conclusión, bueno, compartirla contigo y que me digas si estás de acuerdo o no, que gran parte de la mayor, de la elevada productividad, una productividad más parecida a otros países europeos que tienen las grandes empresas españolas, se consigue a través de los procesos de externalización productiva en las pymes, ¿no? Es decir, o en las micropymes, es decir, que como que extraen las plusvalías las grandes empresas españolas en un proceso de externalización que están muy vinculados, o estuvieron muy vinculados hasta hace poco, a la precarización de condiciones de trabajo, ¿no? Y por tanto no hay ese incentivo, vuelvo a lo de antes, no hay incentivo para creación de productividad por creación de valor, sino es la productividad de eficiencia de factores productivos. Gracias. ¿Contestar o recogemos unas cuantas? Son muchas. Sí. Vale, bueno, pues venga. Bueno, efectivamente la productividad tendríamos que afinar sobre el concepto. Yo, como a veces, sí, efectivamente, se asocia como productividad, reducción del denominador, pero siempre me cuesta a mí esa asociación, porque, bueno, si reduces el denominador también se tendría que reducir, a no ser que tuvieras recursos que no los estuvieras utilizando adecuadamente, ¿no? Por tanto, que se tenga que reducir la productividad cuando se produce el empleo, a mí así tendría que decir, bueno, a lo mejor es que salen del mercado empresas que han podido funcionar en épocas de expansión, porque todo iba bien y cuando va mal, y son esas empresas en el margen menos productivas, bueno, no lo sé. Pero efectivamente yo creo que el concepto de productividad, si no lo está, debería estar ligado a que importa el numerador. Tienes que hacer crecer el numerador, no estás hablando, es decir, para unos recursos dados tú quieres hacer crecer el numerador, quieres aumentar el valor, y probablemente también esto significa que tienes que aumentar o que puedes conseguirlo, o no es que puedas, es que
capacidad no está en las diferencias intrínsecas en las cantidades de recursos, sino está en la capacidad de utilizarlos. Y por eso creo que el concepto de capital organizacional, que es esa capacidad no de disponer recursos, sino saber utilizarlos, me parece que es un concepto que enlaza en esos dos puntos. La participación, digamos, la influencia de los trabajadores en la gobernanza empresarial a través de la participación en el capital, o el hecho de, digamos, el efecto, como diría yo, el efecto complementario que puede tener la participación financiera en la participación en las decisiones, creo que merece la pena. O sea, nosotros, digamos, hemos sugerido una ley que se fomente la participación financiera, es decir, que haya un sistema, digamos, políticamente haya un pronunciamiento a favor de la participación financiera, generando algunos incentivos fiscales a fomentar, como hicieron en Inglaterra, una parte de los beneficios se distribuye, pueden ser en forma de acciones o pueden ser en fondos, los trabajadores pueden sindicar esos fondos o no, también como un instrumento, digamos, de diálogo y de transparencia. Es decir, si hay participaciones de beneficios, las empresas tendrán que ser transparentes con sus cuentas. No puede haber participación de beneficios si no enseñar las cuentas. Es que es absolutamente transparente. Esto, pues, esas cuentas tendrán que incluir información de los precios de transferencia, que pueden ser fundamentales para... O sea, que yo creo que vale la pena explorar la participación financiera como una forma de complementar la participación en las decisiones. Sobre el tercer punto no sabría decir, yo la verdad que no explico, no consigo explicar muy bien por qué tenemos esta dualidad tan fuerte, además de una manera tan permanente. Es que esta estructura de tamaños y de productividades, diferencia de productividad por tamaños en España, pues yo creo que la empecé a ver en el año 90, o a principios de los 90, cuando se empezó a publicar esta información, y no ha cambiado prácticamente nada. Puede ser lo de la externalización, puede ser, pero esa es una pregunta que los académicos no hemos sabido responder. Sí, Manel. Sí, saber si existen análisis parecidos a los que hemos estado viendo ahora sobre empresas y administraciones públicas. Bueno, vamos a ver, yo no he trabajado en administraciones públicas, lo que he leído de algunos estudiosos de la administración pública en España, pues hablan de la, digamos, absoluta burocratización y por tanto la burocratización estaría actualmente, digamos, perpendicular con la participación. Por tanto, no creo que la administración pública en España haya dado ningún paso en crear estructuras de trabajo alrededor de equipos con autonomía y con modelos, digamos, de autogestión en el ámbito. Pero a nivel europeo. A nivel europeo no conozco tampoco. Sería una cuestión interesante saber, digamos, si la cultura esta de participación que puede existir en los países nórdicos, digamos, se transfiere también a una administración pública, digamos, más flexible, más adaptativa y más participativa. Desde luego, las comparaciones de calidad institucional que se hacen, digamos, en la productividad, con todas las dificultades de medición de las administraciones públicas, en los países que también salen siempre en los niveles más altos, pues son los países del centro y norte de Europa. Por tanto, es posible que esa cultura de participación haya ido más allá de lo que es, digamos, el ámbito del sector privado y haya penetrado también. Pero no tengo un trabajo concreto que le pueda decir. Més? El Pepe. Allà baix.
Ahora, en algún momento de la intervención te has planteado el porqué de la resistencia de la cultura empresarial española a aceptar la participación. Me gustaría que nos explicas un poco las reflexiones que has hecho sobre ese tema. Sí, bueno, vamos a ver. Cuando se habla un poco del modelo productivo, ¿no? del modelo productivo, en España siempre se ha explicado o se ha intentado explicar, por ejemplo, en el caso del tamaño, de la distribución de tamaños. La explicación más importante que se ha dado ha sido por las cuestiones regulatorias. Es decir, el tamaño de las empresas está condicionado por decisiones públicas. Por ejemplo, ¿por qué tenemos un salto en la distribución de tamaños de empresas con 49 trabajadores a 50? Pues se dice que una empresa con 50 trabajadores tiene que tener un comité de empresa, tiene que tener una representación formal de los trabajadores. Y que muchas empresas evitan llegar a 50 para no tener que cumplir con eso. Se dice que a partir de 1.000 millones de ingresos entras en una inspección fiscal diferente. Y por tanto muchas empresas se quedan en 999 para no llegar al 1.000 y no tener que entrar en la... Pues esto es una explicación que está muy extendida y que mucha gente dice que hay que cambiar los umbrales, es decir, que si quieres aumentar el tamaño de las empresas lo que tienes que hacer es quitar esto. Nosotros, personalmente, primero, entendemos que la participación, aunque sea una cuestión, digamos, impuesta legalmente, tiene que tener un valor social. Es decir, no creo que la obligación de tener una representación formal de los trabajadores en la empresa, porque de 50 trabajadores, se haya hecho porque sí, tendrá un valor social. Por tanto, yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar. Y eso yo creo que debería de estar, los 50 debería de estar en cualquier tamaño. Y luego el cumplimiento fiscal, ¿no? Nosotros entonces no creemos tanto en que esto de los tamaños se arregla no imponiendo obligaciones adicionales de representación de los trabajadores o de inspección, sino que es más una cuestión de modelo de gestión. ¿En qué sentido? En el sentido de que, digamos, para crecer, cuando una empresa crece, tiene que dotarse de una determinada estructura. Si esa estructura es muy centralizada, la capacidad de gestión que se desplaza al centro, a ese centro de decisión, es muy grande y lo satura, ¿no? En cambio, un modelo, digamos, más participativo permite delegar muchas decisiones, descargar digamos, a los niveles medios y altos de gestión que pueden pensar en proyectos de crecimiento y no estar tan pendientes del día a día. Por tanto, para nosotros los límites al crecimiento están precisamente en esa falta de delegación. Es decir, una empresa no crece porque llega un momento en el que incluso, digamos, para determinadas estructuras de propiedad, el crecer puede implicar tener que incorporar socios externos, perder cierta capacidad de decisión que la tienes que compartir, y para no dar esos saltos pues haces crecimientos, digamos, un poco artificiales, ¿no? Diversificando determinados sectores que no tienen nada que ver con lo que es tu core de negocio. Y por tanto, nuestra tesis ha sido que la explicación de la distribución de tamaños tiene mucho que ver con esa falta de capacidad de generar un modelo de gestión mucho más descentralizado. Esa ha sido nuestra... Entonces, ¿por qué no hemos sido capaces de generar ese modelo de gestión, digamos, con más participación? Es verdad que ha podido haber algún déficit de formación histórico en los trabajadores en España en comparación con las estadísticas de formación de las personas en los países del norte de Europa, los países del sur. La formación media de los trabajadores es más alta. Para que tú puedas delegar, las personas tienen que tener capacidad. Si das capacidad de decisión, tienen que poder utilizarla, esa capacidad
tomaste la decisión. Por tanto, la delegación tiene que ir acompañada de mucha formación, mucha inversión en formación. Y esos círculos virtuosos creo yo que son los que se han conseguido generar en el centro y el norte de Europa y que no hemos conseguido generar en España. Y bueno, yo creo que ustedes que estáis digamos, en el día a día del trabajo, podéis tener más respuestas a esta que pueda tener yo, que es una pura conjetura que la verdad nosotros hemos publicado estos trabajos contraponiendo esta tesis de que la solución al tamaño está en la desregulación, diciendo que la solución está en modelos de gestión más descentralizados, y la verdad que nadie nos ha escuchado. Bien. Buenos días y intentaré ser rápido. Primero me ha resultado curioso una de las gráficas que se han enseñado de coordenadas donde se veía el desarrollo de la implantación de los países del centro y norte de Europa a ver si la... no. Esta. Era una pregunta por Irlanda y Luxemburgo, que evidentemente tienen una consideración totalmente distinta al resto de países que están en ese apartado, y a qué se debe, voy a ser que caigamos en la confusión de que el ultraliberalismo también produce elementos de mejora en el marco del gobierno de las empresas. Esa es una cosa que me ha resultado curioso. La reflexión que me gustaría saber qué piensas, ¿no?, es sobre el concepto del sentido de la propiedad. Yo pienso que en el siglo XXI, si queremos realmente construir un nuevo contrato social que reconfigure algunas de los paradigmas, ¿no?, que ha desarrollado en su última etapa del siglo XX el capitalismo, el concepto del derecho de la propiedad, del sentido de la propiedad, o lo reconfiguramos o actualmente hoy no tiene ese valor de la mercantilización, de la capitalización de ese concepto de propiedad. Hoy la propiedad intelectual o el conocimiento puede tener un peso muchísimo más cualitativo en el desarrollo de una actividad económica y empresarial que puede ser el propio capital que se pone a disposición de esos recursos. Y creo que ese debate está muy poco presente en el conjunto de la sociedad. Y luego una pregunta, ¿no? Entiendo perfectamente la reflexión que hacía sobre la dicotomía, si es necesario incrementar el tamaño de las empresas para mejorar la productividad o, en cambio, mejoremos la productividad, que será probablemente la causa que provocará el crecimiento de las empresas. Pero cuando me llevo al marco de la participación, en los debates que hoy, por ejemplo, la vicepresidenta del Gobierno, la ministra de Trabajo, plantea en la necesidad de articular un marco normativo que facilite la participación en los espacios de cogestión, eso en el marco del tamaño de empresa que afecta a más del 37% de los trabajadores de este país, ¿cómo se articularía? Bien, vamos. Irlanda y Luxemburgo son atípicos en PIB per cápita, simplemente porque Irlanda, como saben, genera mucho PIB porque muchas multinacionales por razones fiscales domicilian allí sus filiales europeas y por tanto las cifras de productividad son ficticias y Luxemburgo pues otro paraíso fiscal. Pero bueno, yo creo que conviene fijar los atípicos, siempre cuando se sepa que se deben esos atípicos, ¿no? Por tanto, yo creo que no sé si exactamente en el texto, si tienen interés, les puedo pasar también un documento donde está esto desarrollado. No sé si lo que vamos a explicar, pero vamos, para nosotros es obvio, pero no los dejamos porque creo que los atípicos tienen que estar. Sobre eso que estoy totalmente de acuerdo, nosotros precisamente en el capítulo de la colaboración que comentaba Bruno en el libro, hacemos esa hincapié de que el concepto de la perspectiva sobre la participación en un mundo de intangibles tiene un punto de partida ya distinto. Porque la empresa capitalista, digamos, el conceder la propiedad absoluta
de la capacidad de decisión al capital podría tener sentido en un momento en el que el capital tangible era el recurso fundamental de la empresa y por tanto quienes financiaban ese capital podían argumentar un derecho de propiedad del origen y por tanto de continuar digamos en la sociedad, ¿no? Porque de cierta manera de lo que estamos hablando aquí es que tenemos una sociedad que tiene unos activos en propiedad, que es una persona jurídica distinta de los accionistas, y la cuestión es cómo se establecen sistemas de decisión sobre esos activos que son propiedad de la persona jurídica. O sea, en ese momento ya no son propiedad de las personas físicas. Por tanto, los accionistas no son los propietarios de los activos. Los propietarios de los activos es la sociedad, la persona jurídica. Entonces, la cuestión es qué derecho damos, a quién damos el derecho a decidir sobre esos activos que son propiedad de la persona jurídica. Y hasta ahora, esos derechos, el derecho se los ha dado a los que han financiado esos activos. Pero ¿quién financia el capital organizacional? ¿Quién financia el capital del conocimiento? ¿Dónde está? Es que ni siquiera está en el balance. ¿Quién es el propietario? ¿La persona jurídica? Bueno, pero ¿dónde lo materializa? Puede ser que ese capital desaparezca o no se vea nunca. Por tanto, yo estoy de acuerdo en que el concepto de los activos que son propiedad de la persona jurídica se está diluyendo y yo creo que hay más una propiedad de proyectos más que una propiedad de activos. Y en esa propiedad de proyectos hay un conocimiento que en muchos casos dan las personas, pero también de la capacidad de trabajar juntas. Y eso yo creo que es lo que tiene que ensamblar la participación, es esa capacidad de trabajar juntos y de compartir. Pero ya las personas políticas van a perder el peso del punto focal. Y repito, yo estoy de acuerdo en que se puede plantear una revisión de lo que es la propiedad, más que la propiedad serían los derechos de decisión sobre los activos propiedad de una persona jurídica, cuando una parte importante de esos activos no están ni siquiera en el balance y por tanto nadie se puede atribuir que los ha financiado con su dinero. Eso ha sido una acumulación en la que han participado todos. Muchas veces incluso relaciones que se pueden crear con clientes y con proveedores que ni siquiera solo con los trabajadores. Por tanto, hay algunos trabajos que algunos autores, yo he puesto, cito un autor americano, porque yo creo que digamos, desde el mundo anglosajón, que tiene mucha influencia en el tema de la propiedad y el gobierno de las empresas, sobre todo lo que se está debatiendo alrededor del concepto de propósito, las empresas con propósito, pero todo ese movimiento de las empresas con propósito no cuestiona para nada el derecho de los accionistas en el fondo. Simplemente lo que dice que los accionistas y los consejos de administración se tienen que abrir de mente, pero no está planteando la representación, por ejemplo, como puede hacer Piketty, que plantea como punto fundamental de reforma la representación. Por tanto, hay discusiones sobre si en una sociedad de intangibles el concepto de propiedad de la empresa es el mismo que podría existir en una sociedad de activos tangibles como recurso estratégico, pero yo no creo que esté resuelto. Te digo, hay un autor que lo tienen citado ahí, el profesor String, que lo tienen citado, que es un jurista americano que habla, digamos, un poco de cómo encajaría la cogestión en el modelo americano. Yo creo que es siempre una cuestión a mirar, pues un poco más vertical. Cómo encaja la cogestión en Francia puede ser más fácil de hacer encajar, ¿no? Y luego lo del tamaño, pues, perdona. ¿Qué concepto de representación? ¿Qué modelo de representación? Yo creo que el concepto de representación para mí no tiene que estar vinculado al tamaño. Vamos a ver, se tiene que crear una cultura. Yo creo que las intervenciones públicas tienen que ir dirigidas a crear una cultura. Además de
de influir directamente, tienen que crear la cultura. Y yo creo que la cultura tiene que llegar a todo el mundo. Tiene que llegar a todo el mundo. Y si hay que poner alguna barrera, yo la pondría a los 25. Es que no sé por qué esto tiene... El diálogo, la comunicación con los trabajadores, ¿por qué tiene que estar instituida a partir de 25 trabajadores? Yo esto de los tamaños no sé. Creo que la reflexión es cómo creamos una cultura de participación. Yo creo que los mensajes que nos llegan de las investigaciones es que la participación ha surgido de un desarrollo de otras instituciones, de unas instituciones que han acompañado a la empresa, incluidas las leyes laborales, incluidas la potenciación de los sindicatos, que ha progresado con una buena formación de los trabajadores en la empresa y un reconocimiento de que el capital humano, si el trabajador no lo moviliza, la empresa no lo aprovecha, y quizá en un momento determinado, por razones políticas, se da un paso y se institucionaliza la representación de los trabajadores en los órganos de gobierno. Yo sinceramente creo que hay que pensar en cómo crear cultura política y cultura de participación. Y creo que algunas iniciativas fiscales, nosotros hace muchos años recomendamos que hubiera alguna iniciativa fiscal para que los gobiernos, los estados, dieran una señal de que quiere fomentar la participación, que no es tanto por el impacto que pueda tener en la fiscalidad, sino es simplemente una señal de que tú quieres moverte en esa dirección y vas dando impulso. Yo de verdad que lo pondría, si tuviera que poner, 25. Pues muy bien. Sí. Una última pregunta, creo que había, y cerramos y pasamos al coffee break. Hola, buenos días. Quería preguntar si conoces o si hay estudios o datos justamente a nivel europeo de estos países de Europa, donde hay más democracia, más participación de los trabajadores en los órganos de dirección, si hay estudios sobre la perspectiva de género, de igualdad del 70% de participación de hombres y mujeres trabajadoras en los órganos de dirección. No conozco trabajos con esa perspectiva. Lo que sí sé es que los países van muy por delante con los temas de representación de las mujeres en la paridad, en los órganos de gobierno. Pero digamos en lo que es, digamos, la participación en puestos de trabajo, no tengo conciencia de constancia.